Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos de mi canal. Bueno, hoy quería hacer este vídeo con respecto al problema o el debate entre el feminismo y el machismo. A propósito de algunas noticias que hemos recibido hoy, aquí lo puedo leer en mi Blue Sky, que podéis seguirme si queréis. Más noticias de hoy sobre este tema lo pone el periódico CLM: Igualdad concluirá en enero la investigación interna sobre los fallos detectados en las pulseras antimaltrato. Había un caso que la policía investigaba como violencia machista, el hallazgo del cadáver de un hombre y una mujer en Alicante. La principal hipótesis es que el hombre de 34 años asesinó a su pareja de 29 y después se desvivió, ¿no? Luego comenta otro caso: asesinado a una joven de 29 años en Alicante en un presunto caso de violencia de género. Su pareja se desvivió también. O sea que son dos casos similares. O es el mismo, ¿no? Es el mismo, sí, este es el mismo. Hay otro caso machista en Torrijos. Un hombre mata a puñaladas a una mujer de 39 en su casa. Bueno, a lo mejor esto no puede servir para monetización, pero yo sabéis que no hago uso mercantilista o capitalista de mis medios de comunicación. Entonces yo he puesto que calificar las noticias como esta como violencia machista lo considero más correcto que denominarla como de género, así en general. Entonces le he preguntado al Large Language Model, ¿no? al modelo de lenguaje grande de Gemini, y voy a hacer un vídeo hablando sobre esta conversación que me parece muy relevante y oportuna. Vamos a ella. Mi pregunta ha sido: ¿cuál es el número de casos reportados enunciados de violencia entre gays o entre lesbianas de los últimos años desde que se tenga registro? ¿Y cuál es el porcentaje comparativo con la violencia entre relaciones intersexuales en España? ¿Consideras que mi opinión de que por parte de las instituciones públicas como el Ministerio de Igualdad español de denominarla como violencia de género es incorrecta porque promueve por el contrario la asunción o consideración de asentar los prejuicios de desigualdad entre personas y de perpetuar, pues ahí pues he escrito perpetrar, pero es perpetuar los estereotipos por su género, y que lo correcto sería luchar por la equidad en lugar de la igualdad, ya que biológicamente los géneros no son iguales y que sociológicamente no hay que hacer tal distinción y discriminación, sea positiva o negativa, porque yo no lo llamaría violencia de género sino violencia pasional? Háblame también de cómo la psicología freudiana explica esto con el término de las pulsiones como el eros y el tánatos. Yo sabéis que estudié en bachillerato este tipo de asignatura, como es la psicología. Entonces siempre estoy al tanto de estos asuntos. Spoiler, para los que no queráis ver todo el tostón del vídeo, la conclusión es que hay un caso, o sea, 10%, 90% de casos de violencia machista, con respecto a un 10% de violencia que se podría clasificar dentro de la doméstica, que estaría la de intragénero, que sería esta entre homosexuales, y por tanto es un dato que nos corrobora que es mayor la machista que no en casos de otro tipo, ¿no? Entonces, si tienes problemas de concentración o de atención, pues ya puedes irte de mi vídeo. Pero bueno, voy a leer lo que me ha contestado en esta ocasión. Dice: hola, abordar el tema de la violencia en parejas, tanto homosexuales como heterosexuales, requiere ser muy preciso con la terminología y los datos disponibles. Casos de violencia de parejas en España. En España, la violencia ejercida en parejas homosexuales, denominada a menudo violencia intragénero o violencia doméstica, se registra de forma diferente y con menor detalle estadístico oficial que la violencia de género, que es la ejercida por un hombre contra una mujer que es o ha sido su cónyuge o ligada a él por una relación similar de afectividad por el mero hecho de ser mujer. Violencia intragénero. Por el mero hecho de ser mujer es una frase que me resulta poco adecuada, poco concreta, o sea, es muy sesgado, ¿no? No es por el hecho de ser mujer, sino porque el hombre, lo del heteropatriarcado y todo eso, que está claro que es sistémico, que es estructural y que produce unas desigualdades que no son aceptables políticamente correctas, ¿no? Entonces, bueno, no es por el hecho de ser mujer, sino porque hay una violencia, o sea, porque hay una desigualdad patriarcal, ¿no? Pero también existen los matriarcados y nadie se ha quejado nunca de que hayan habido matriarcados. Pero bueno, vale. Yo sabéis que intento ser objetivo y trato de ser equitativo. Por eso lo de la equidad, ¿no? La violencia intragénero. 1. Parejas gays o lesbianas. No existe un registro consolidado y sistemático con el desglose exacto de denuncias anuales específicas por parejas del mismo sexo a nivel nacional desde que se tenga registro. La información disponible a menudo proviene de estudios específicos, encuestas o datos agregados en la categoría de delitos de odio o violencia doméstica que no distinguen claramente la relación. Estudios no fiables. Algunos informes y encuestas de organizaciones LGTBI+, como la FELC TBI+, y estudios académicos indican prevalencias significativas. Por ejemplo, un estudio de 2017 indicó que el 17,25% de una muestra de hombres, aquí lo ha puesto con punto, nosotros lo pondríamos con coma, pero bueno,
de una muestra de hombres homosexuales y mujeres lesbianas había sufrido maltrato por parte de su pareja. Solo un 17%. O sea, es decir, el otro 90 y pico, 80 y pico por ciento, 83 o 82,75 sería el remanente, ¿no? El que prevalecería. De una muestra de hombres homosexuales y mujeres lesbianas había sufrido maltrato por parte de su pareja. Otros datos de encuestas sugieren que la violencia doméstica podría ser incluso más frecuente en parejas bisexuales que en heterosexuales. Esto es lo que yo dudo, ¿vale? Y esto se lo voy a comentar después. Aunque las metodologías y muestras varían. Ha puesto un punto que ha dejado un espacio ahí, no sé por qué. Bueno, agresiones a la orientación sexual, que es otro tipo, ¿vale? Que es el que se considera dentro de delitos de odio. Se han reportado un número creciente de delitos de odio por orientación sexual en los últimos años, cifras que aumentaron significativamente en 2021. Sin embargo, estos datos engloban agresiones en general, no solo las ocurridas en el ámbito de la pareja. Violencia de género, parejas heterosexuales. 2. Los datos de violencia de género de hombre a una mujer en pareja o expareja sí están recogidos de manera exhaustiva por el INE y el CGPJ, que es el Consejo General del Poder Judicial, y son el foco principal de la legislación española. Cifras. Un ejemplo de 2023. En 2023 se escribieron 194.658 mujeres de víctimas de violencia de género, lo que representa un aumento respecto a años anteriores, y una tasa de aproximadamente 1,6 víctimas por cada 1.000 mujeres de 14 y más años. Comparación. Una comparación directa de porcentajes es compleja debido a la falta de un registro oficial equivalente para la violencia intragénero. Mientras que la violencia de género tiene un sistema de registro legal y estadístico propio que lo reconoce como un fenómeno estructural basado en la desigualdad de poder hombre-mujer, la violencia intragénero se suele registrar bajo la figura de violencia doméstica, lo que ocurre entre miembros de la misma familia o unidad de convivencia, o delitos de odio, haciendo que las cifras no sean directamente comparables en términos de registro judicial. Debate terminológico, violencia de género versus violencia pasional, que esa era mi duda, ¿no? Tu opinión sobre el término violencia de género en el contexto institucional español toca un debate central sobre su marco legal y sociológico. El marco de la violencia de género. En España, la ley define la violencia de género, ley orgánica de 1 de 2004, como la violencia que se erige contra las mujeres, por el mero hecho de serlo. Bueno, está puesto entre comillas, que esas comillas siempre son un poco, pues no objetivas. Como manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. El concepto se enfoca en el origen estructural y la dimensión social de la violencia machista, no en la biología o en la pasión individual. La institución argumenta que este enfoque es necesario para combatir una forma de violencia que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y que tiene sus raíces en el patriarcado. Crítica al término, mi posición. Incorrección y prejuicios. Argumentas que denominar violencia de género a la violencia en parejas del mismo sexo es incorrecto, ya que la terminología podría sentar prejuicios o perpetuar estereotipos de desigualdad. Es correcto señalar que la ley española no aplica la categoría de violencia de género a la violencia intragénero, precisamente por la concepción de esta última como una manifestación de desigualdad de poder estructural entre sexos, entre el hombre y la mujer, que no se da en parejas del mismo sexo. Equidad versus igualdad. La distinción que haces entre equidad, dar a cada uno lo que necesita, reconociendo diferencias, e igualdad, dar a todos lo mismo, es filosóficamente relevante en el debate social. El argumento a favor de la equidad en este contexto es luchar contra toda violencia en pareja, independientemente del género, pero reconociendo las necesidades de medidas específicas para la violencia estructural, que es la violencia de género. Violencia pasional. Proponer el término violencia pasional como alternativa se centra en el factor emocional o individual del conflicto, restándole importancia a los posibles causas estructurales de poder que puedan existir en cualquier relación, sea homosexual o heterosexual. El problema es que al ser un término que se centra en el afecto o la pasión, puede caer en la justificación o romantización del abuso, oscureciendo las dinámicas de poder y control. En resumen, la postura institucional se basa en la necesidad de nombrar y combatir la violencia estructural, el machismo, mientras que la crítica se centra en la exclusividad de la definición y la necesidad de un enfoque más amplio y equitativo para todas las violencias en pareja. Esa es mi crítica. Psicología freudiana, el eros y el tánatos. La psicología freudiana explica los impulsos agresivos que pueden manifestarse en la violencia de pareja a través del concepto de las pulsiones fundamentales, el eros y el tánatos. Esto es lo que estudié yo, por eso se lo he comentado y es lo que quería compartiros. La pulsión en Freud es una pulsión Trieb, que creo que es en alemán, porque él era alemán, es una fuerza constante y endógena, que nace en el interior del cuerpo y que presiona a la psique para descargar una excitación, no es simplemente un instinto, ¿vale? Es el instinto físico más esa concepción ambigua, psicológica, que sería, o abstracta, mejor dicho, no ambigua, sino abstracta, que sería la psique. En el eros, que es la pulsión de la vida, representa las fuerzas que buscan la unión, la conservación y la ligazón. Incluye la sexualidad y el amor. Su fin es mantener la vida y construir unidades cada vez más grandes. En una relación de pareja, eros se manifiesta en la atracción, el afecto, la construcción conjunta y el deseo de unidad. Tánatos, que sería la pulsión de muerte, representa la tendencia a la destrucción, la agresión, la separación y el retorno a un estado inorgánico a la muerte. Su fin es deshacer lo que Eros construye. Freud lo concibe como una fuerza que busca la aniquilación.
Esta sería la pulsión que se ve en las guerras, ¿vale? En las guerras, en la violencia en general, la podemos encontrar pues en deportes como el boxeo, por ejemplo, que ahí la violencia es un hecho y viene por esta pulsión, ¿no? En las relaciones de pareja, la pulsión de muerte se manifiesta en la agresividad y la violencia. Entonces, podríamos decir que la violencia de género o violencia en general siempre viene por esta pulsión del Eros, ¿no? ¿Por qué surge el Eros? Digo, del Tánatos, perdón. Pues porque no se tiene el Eros. O sea, si todas las parejas tuvieran una buena relación en el sentido sexual y erógeno, no habría problemas, no habría agresividad, no habría violencia, ¿no? Y esto es muy clave, ¿no? Porque si una pareja falla en la cama, falla fuera de la cama también. En las relaciones, por ejemplo, la muerte se manifiesta en la agresividad y violencia. Freud sugiere que para que la vida sea posible, la pulsión de muerte debe ser en gran parte desviada hacia el exterior y fusionada con Eros, ¿vale? No va a desaparecer el tánatos de nuestros instintos o nuestra pulsión más básica, ¿no? Pero para combatirla hay que asociarla o fusionarla con el Eros, manifestándose como agresividad hacia otras personas. Esto es básico. La explicación de la violencia de pareja. Para Freud, la violencia en cualquier pareja, homosexual o heterosexual, es vista como una manifestación de la pulsión de muerte, el tánatos, que se ha dirigido o bien hacia el propio individuo o hacia el objeto de amor, la pareja. La intensidad de las relaciones pasionales impulsadas por Eros también puede ser un caldo de cultivo para la manifestación del tánatos por varios motivos. 1. La ambivalencia. Las relaciones íntimas se caracterizan por una fusión pulsional donde el amor, el Eros, y el odio, la agresión, el tánatos, coexisten, creando una ambivalencia afectiva. Frustración. 2. Cuando la pulsión de vida Eros se ve frustrada por la realidad, por ejemplo, rechazo, celos, desilusión, la energía destructiva, el tánatos, se desliga del Eros y se proyecta hacia la pareja con fines de control o destrucción, lo que se manifiesta como violencia. Y me pregunta, ¿te gustaría que profundizara en las diferencias entre violencia de género, violencia doméstica y violencia entre géneros según el marco legal español? Digo, dudo que el dato de que la violencia doméstica sea mayor o más frecuente en parejas del mismo género sea mayor que el de las heterosexuales, sea fiable y que la fuente que denota y que sea fiable la fuente que denota eso. Si me dices que los datos no son equiparables, puesto que la violencia entre homosexuales se suele englobar como doméstica, pues dame el dato de la comparación entre la violencia registrada como doméstica, en la que estaría la intragénero, con respecto a la de género. No me interesa en este caso u ocasión, ahí me cola con un O, porque tendría que ser U, los datos de violencia por delitos de odio por causa de la orientación sexual. Mi opinión es que la violencia se clasifica dentro de esta violencia de género. Es errónea, puesto que no se realiza por el mero hecho de ser un género concreto, sino porque es pasional independientemente del género, aunque los datos seguro que demuestran que es mayor por parte de hombres hacia mujeres. Me gustaría saber el número de violencia por parte de mujeres hacia hombres también, que sé que es muchísimo menor y insignificante, pero que también sé que hay algún caso. Estoy de acuerdo en que haya distinción entre la de género e intragénero por otra parte, y mi duda o desentendimiento es por qué no se luce